acerca de Jesús y la oración. Jesús y la oración. Aleluya. Para eso, bendito Dios, vamos a leer la palabra, pero no sin antes también poder ofrendar al Señor. Amén. Nosotros estamos acostumbrados a dar en la casa del Señor. Amén. Así que vamos a ofrendar en esta mañana. Amén. Le voy a suplicar ahí a los hermanos que me desocupen esto. Vamos a poner ahí la ofrenda. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ofrendar. Si usted está en casa, también puede ofrendar. También puede dar ahí en casita. Amén. Puede usted darle al Señor lo que es de Dios. Amén. Y así lo dice su palabra. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Así que Dios los bendiga grandemente, mis hijos. Bendiciones. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, les decía entonces que vamos a hablar acerca de Jesús y la oración. Jesús y la oración. Cuando hablamos de Jesús y la oración, estamos hablando de algo muy importantísimo. Y vamos a ir ahí al Evangelio de Mateo capítulo 6 y su versículo 6. Aleluya. Y dice la palabra de Dios así. Vamos a leer el versículo 5. Dice la palabra, Mateo 6, 6 al 13. Y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y orando, oiga esto, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así. Oh, qué instrucción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Puede tomar su lugar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra, Señor, nos pueda hablar, nos pueda guiar, redarguir, enseñar en esta gloriosa mañana, Señor. En el nombre de Jesús, saque su cuaderno, su agenda de notas, saque su Biblia y confirme las citas que aquí vamos a leer en esta preciosa mañana de este domingo. Aleluya. Así que vamos a hablar entonces de Jesús y la oración. Cuando leemos y estudiamos estos versículos, nos damos cuenta que Jesús estaba aquí dando el sermón. ¿En dónde? En un lugar del monte, en un monte de oración. Sí, aquí el Señor estaba, este es el sermón del monte, del monte alto. Y cuando leemos y estudiamos estos versículos, encontramos instrucciones específicas para instruir a sus apóstoles, que eran los que en ese momento estaban con ellos, sus apóstoles. Ellos eran quienes los escuchaban, a ellos Él les estaba capacitando, los estaba preparando, ¿sí? Pero también estaba preparando a la iglesia a la misma vez, porque eran los apóstoles los que vinieron y enseñaron la doctrina, las enseñanzas que el Señor Jesús les había enseñado a ellos. Entonces es interesante, cuando hablamos de Jesús y hablamos de la oración, estamos hablando de un hombre perfecto.
Y cuando hablo de un hombre perfecto, no estoy diciendo sin defectos, sino un hombre maduro. Amén. Y Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre de búsqueda. Jesús era, por eso Él les dio a sus apóstoles la forma de poder acercarse al Señor para que sus oraciones fuesen contestadas, para que sus oraciones fueran escuchadas. Entonces, aquí cuando leemos en el versículo 6, dice en tu habitación. En tu habitación quiere decir es un lugar especial que tú tienes en tu casa, donde tú descansas, donde tú reposas. Allí tú te encierras y hablas con Él, porque la oración es hablar con Dios. Es exponerle al Señor las necesidades que tenemos o cualquier cosa que queramos expresarle, tanto alabanza, adoración como exaltación. Aleluya. Entonces en el versículo 7, en habitación dice, en el versículo 7, la habitación es un lugar especial en donde tu casa, donde hablas con Dios en lo secreto y te honrará en público. Aleluya. Jesús les dijo, miren, no sean como los gentiles, no sean como los chapines, ¿sí? Que gritan y oran así que la gente, no, entre a tu habitación, cierra la puerta y habla con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te responderá en público. Aleluya, Él te va a responder en público. Entonces, nos damos cuenta que son unas instrucciones tan especiales, unas instrucciones tan directas para nosotros, que tenemos que tener ese hábito de poder buscar al Señor. Jesús en una ocasión se fue a orar y se fueron unos de sus discípulos con él, y resulta que cuando él fue a orar, a hablar con el Señor y todo, cuando él regresó, sus discípulos, uno de sus discípulos con los que andaba, estaban dormidos. Le digo unos discípulos porque no eran todos, estaban dormidos. Aleluya. Estaban dormidos, se cansaron, se debilitaron, yo no sé, pero se durmieron. Pero Jesús los exhorta, le dice que se levanten y que tienen que orar, que tienen que buscar. Entonces, hay otro punto número 2. Dice, no hagas vanas oraciones. Aleluya. No hay que hacer vanas oraciones vacías. Las oraciones tienen que tener objetividad, objetivo. Tienen que tener propósito, y lo vamos a ver más adelante. Sí, entonces en el versículo 7 dice, no hagas vanas oraciones. Jesús nos advierte que no usemos oraciones vacías o inútiles, o sea, sin sentido, porque no seremos escuchados. Para Jesús este tipo de oración era una oración pagana y de idolatría. Era hablar por hablar, pedir por pedir, pero sin ningún resultado. Porque tú y yo el cristiano tiene que tener claro que el Dios que adoramos, que alabamos, es un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios eterno, que te escucha, que te ve, que te abraza, que te da amor. ¿Y a su nombre? Aleluya. Lo damos cuenta. Número 3. Él conoce tu necesidad. Así, entonces, entonces si conoce mi necesidad, ¿por qué no me da entonces lo que necesito? ¿Por qué no me da lo que yo quiero? ¿Por qué no me lo da si Él ya lo sabe? Porque Él está esperando de ti y de mí una actitud humilde. ¿Ah? Una actitud humilde en la cual podemos llegar y decirle, reconozco, Señor, que tú eres Dios, eres grande, eres eterno, que sin ti nada soy y nada puedo hacer, pero Señor, yo te pido, yo te suplico. Aleluya. Entonces, eso lo encontramos en el versículo 8. En el versículo 8, oiga eso lo que dice el versículo. Dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que lo pidáis. Pero como padre e hijo, Él espera que tú te acerques para que busques su ayuda.
su intervención, demostrando en tu oración en una actitud de humildad. Diga conmigo, humilde. Amén. Humilde. Una actitud humilde delante de su presencia. Aleluya. Y número 4, Jesús nos da un modelo de oración. ¿Cómo dije? Nos da un modelo de oración. Nos da una forma de orar. Nos da el secreto. Y bueno, ¿y por qué Jesús siempre lo ha escuchado? Porque Él tenía la forma de poder acercarse al Padre. Y eso lo encontramos en el versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así. Oiga esto. Padre nuestro, que estás ¿en dónde? Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en lo alto, que estás en las alturas. Amén. Mire, Padre nuestro. Reconocer que allá está nuestro papá, nuestro creador, nuestro hacedor de maravillas y prodigios. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Dice, santificado sea tu nombre. En el versículo 10, algo poderoso también ahí sucede. Pero oiga bien esto, Jesús nos da un modelo de oración, un perfecto, porque Él conoce al Padre. Y número uno, reconocerlo como Padre. Número 2, reconocerle que está en su trono, en su reino. Aleluya. Por eso nosotros debemos de pedirle al Señor que su reino venga a nosotros. Amén. Que su reino venga. Y desear y orar para que su reino venga es desear estar bajo el gobierno de Dios. Que Él gobierne nuestra vida. Que Él gobierne nuestra familia. Que Él gobierne todo lo que soy, lo que tengo y lo que me va a dar. Debo tener claro ese concepto en mi corazón. Tengo que tenerlo clarísimo. En el versículo 10, como punto 6, su reino y su voluntad. Oiga lo que dice el versículo 10. Venga tu reino. Oiga eso. Oiga eso. Venga tu reino. Esa tiene que ser también una de nuestras oraciones. Venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mi esposa. Amén. O a tu esposo. Sí, pero esa tiene que ser tu oración. ¿Ah? Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. Manifestar el reino de Dios. Amén. Que sea sembrado en nuestra vida. Aleluya. Y que podamos nosotros caminar en un modelo de gloria, de poder para su nombre. Entonces, cuando leemos el versículo 10, sea aquí en la tierra como en el cielo. Eso es vivir bajo el gobierno de Dios. Eso tiene que ser nuestra oración y nuestro deseo todos los días de nuestra vida. Vivir bajo el gobierno de Dios. He oído, Dios bendiga, pastor que yo admiro mucho. El pastor John MacArthur tiene problemas porque él no cerró su iglesia. Y pues sus razones tendría. Sí, pero hoy los políticos, los alcaldes, los diputados, los gobiernos y todos quieren meter sus manos sucias en lo que no les compete. Porque lo de iglesia es de reino. Y el reino de Dios no se compara con el reino terrenal, porque es un reino de maldad, es un reino corrompido, es un reino malvado. Y eso no va con el Señor. Ahora bien, pastor, y entonces sí, tenemos que buscar al Señor. El mundo, el diablo y sus grandes líderes están detrás de que la iglesia sea destruida, dividida. Pero yo les digo algo, la iglesia está unida. Amén. Porque estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma visión. Entonces, venga tu reino. Dios tiene que, nuestra oración tiene que ser un estilo de vida en nosotros. ¿Ah? Es un estilo de vida en
nosotros. Número 7. A Él le pertenece todo. Esto lo encontramos en el versículo 13. En el versículo 13 lo encontramos y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. A Él le pertenecemos, a Él le pertenece todo. Tenemos que tener claro ese concepto. Ahora pasamos a otro punto más importante. Vamos a pasar a este punto. ¿Cómo pasar tiempo hablando con Dios en la intimidad o en público, en una reunión cerrada, que hayan pocos, en una reunión abierta, donde tienes que estar orando y intercediendo por los demás? O sea, ¿cómo? Diga conmigo, ¿cómo pasar tiempo hablando con Dios? Amén. Pasar tiempo hablando con Él. Hay que pasar tiempo hablando con Él. Ahora bien, ¿cómo? Número 1, cántale, adórale con cántico nuevo, con alabanza que usted ya conoce. Ponga la radio, la TV, un canal ahí que tenga alabanza. Póngalo, gócese, aleluya, en su presencia, en un canal cristiano. También puede usar las plataformas digitales. Hablando de Facebook, ahí también hay alabanza de adoración. Facebook está en YouTube también. Usted puede meterse, puede buscar alabanza que adore al Señor, porque no todo la alabanza adora al Señor. Y también puede usar las plataformas, le decía, las que usted tiene, para edificar su vida en el Señor, con el Señor y para el Señor. Mire, 3 cosas importantes para que usted y yo, amén, edifiquemos nuestra vida, para que edifiquemos el reino de Dios en nuestra vida, para edificar su vida, oiga bien, para edificar su vida en el Señor, con el Señor y para el Señor. Aleluya. A Él sea la gloria. Número 2. Es que, pastor, yo cuando estoy orando me duermo, me da flojera. Mire que yo no sé qué me pasa, yo estoy débil. Lo que pasa es que no tienes razones por las cuales estar hablando con el Señor. Pero yo he visto que cuando hay gente que padece alguna enfermedad, alguna circunstancia difícil, siempre tiene que hablar con el Señor. Siempre. Cuando una persona tiene deudas, ¿tendrá alguna razón para hablar con Dios? Si la tiene, Señor, provéeme para pagar estas deudas. Cuando una persona está en aflicción de alguna circunstancia, viene y le pide al Señor. Entonces, número 2, ore por su familia. Es prioridad orar por su familia. Ore por su familia y por familias que conoce, que sepa que están pasando una necesidad. Amén. O bendígalos, bendícelos, bendígalos. Pídale al Señor por las familias que tenemos como vecinos en nuestra colonia. Es que no tengo, pues ore por los vecinos. Aleluya. Señor, por favor, alcánzalos, bendícelos en el nombre de Jesús. Va a tener, le dije primero que habría que acercarse al Señor. Aleluya. Razones para orar es cantándole y adorándole. Y 2, ore por las familias y otras familias. Y número 3, ora, suplícale a Dios por medio de Cristo por nuestra nación y otras naciones del mundo. Por eso por sus autoridades, implorando su misericordia, justicia, gracia y salvación. Amén. Eso debemos de pedirle al Señor por nuestra nación y por las naciones vecinas. Tenemos que bendecirlas y declarar y confesar y pedirle al Señor que esas naciones sean alcanzadas para la gloria y honra del nombre de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe y la verdad y la salvación de la vida eterna. Entonces, número 4, oremos porque el reino de Dios sea manifestado, sea
sea sembrado, establecido en mi vida, aquí en la tierra, en mi familia, en mis amigos, en mis compañeros de trabajo, en la iglesia, porque no, en la iglesia no todos tienen plantado el reino de Dios. No todos, algunos sí. Aleluya. Número 5, orar y suplicar que el reino de Dios sea plantado. El número 5. Número 6 es número 5, orar y suplicar que el reino de Dios sea plantado en la iglesia y luego en otras iglesias. Aleluya. Usted se postra en lo secreto con un papá y le dice: Señor, si usted es de iglesia Kairos, dice: Señor, bendice a la iglesia Kairos, Señor amado, que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos, y que sea la iglesia de bendición, y que pueda, Señor amado, cumplir su propósito y alcanzar a todo aquello que tú quieres que alcance. Aleluya. Entonces, usted va a encontrar allí algo especial, porque va a tener más tiempo para orar por todas esas cosas. Suplique por otras iglesias, luego en otras iglesias. Nunca dejemos de orar por la iglesia en donde Dios nos ha plantado, y por otras iglesias, para que el reino de Dios sea extendido por todo el mundo. Que se extienda. Aleluya, que se extienda. Número 6, ora para que Cristo venga pronto. Esa es otra oración que tú tienes que tener en tu corazón, porque dice en Mateo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, Señor, es necesario que tú vengas, es necesario que tú desciendas por nosotros, es necesario, Señor, porque hay mucho cristiano que se está cayendo, que se está deslizando, que se está resbalando, que se está, Señor amado, enfriando, y que ya no quiere buscarte. Ya no quiere buscarte. Señor, ven por favor. Esa tiene que ser una de nuestras oraciones. Pedirle al que venga. Aleluya. Orar para que Cristo venga pronto por su iglesia, para que nadie se pierda. Su palabra dice que por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Aleluya. Pasamos a algo más importante, a otra fase en este tema. Oiga bien esto: tener cuidado con las oraciones sin efecto, sin respuesta, porque luego caemos en ideas equivocadas de que Dios no existe, o que Dios no existe, o que no responde, o que no tiene poder para hacer lo que tú le pediste, lo que tú le suplicaste. Yo te digo en esta mañana, nuestro Señor tiene la capacidad de hacer en nosotros y con el mundo entero lo que Él quiera. Y nadie lo puede detener, porque Él es soberano, Él es grande, Él es poderoso. Tener cuidado con esas cosas. Ten cuidado con tus oraciones. Ten cuidado qué estás pidiendo. Ten cuidado cómo lo estás pidiendo y para qué lo estás pidiendo. Y vamos a entrar aquí a otro punto. Diga conmigo así, pero yo creo que lo digamos fuerte: las oraciones que me hacen perder el tiempo. Amén. Yo admiro a personas que oran unos 3, 4, hasta 5 minutos, pero efectivos. Y hay quienes que pasan horas y días y no hay respuesta. Y no es porque Dios no tenga la capacidad de responderle las peticiones que le sean presentadas, sino que está en la forma que lo está pidiendo, en el estado que lo está pidiendo, para qué lo está pidiendo. Hay que tener cuidado con eso. Como dije, las oraciones que me hacen perder el tiempo. Número 1. Esa es una oración que nos hace perder el tiempo. Número 1, rezar. ¿Cuál dije? Rezar, esa es una perdedera de tiempo. Si usted
si usted entra a su aposento, pero usted le expresa sinceramente lo que tiene en su pecho, en su corazón al Señor, Él le va a contestar, Él le va a abrazar y lo va a escuchar. Pero si usted llega con Él, aleluya. Así que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, a su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas. Y Padre nuestro otra vez. Esto ya no es una oración, es una oración pues, pero ya no es una oración la cual el Señor está esperando de ti. Porque estás repitiendo lo mismo y lo mismo. ¿Ah? Entonces, ese es perder tiempo. Estás rezando, repitiendo lo mismo. Rezar, repetir un protocolo de vanas palabras vacías sin sentido te hace perder el tiempo, número 1, y 2, no tienes respuesta, y 3, Dios no te escucha. Y a su nombre, iglesia. Número 2, orar en una condición de pecado oiga bien esto, orar en una condición de pecado solo te estás engañando a ti mismo. Estás en pecado y oras, no vas a ser escuchado. Perdonen, mi iglesia, perdonen. Pero si estamos en pecado, nuestra oración no va a ser atendida, nuestra oración no va a ser escuchada, nuestra oración no va a ser contestada porque está manchado. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios en Salmos, el libro de Salmos capítulo 66. Es que, hermano, la palabra hay que pedirle al Señor que nos revele. Dice la palabra de Dios en Salmos 66, 18. Oiga lo que dice. Oiga esto, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, eso es pecado, el Señor no me habría escuchado. Dice el 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y oiga esto, bendito, versículo 20, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. En otras versiones dice el salmista, si yo no hubiese confesado mi pecado, no hubiera sido escuchado. Amén. Entonces, si nosotros hemos fallado, yo creo que es un buen momento para pedir perdón. Si hay cosas que no hemos recibido, hay cosas que Dios no nos ha contestado, debemos de hacer un examen. ¿Por qué es que no hemos recibido respuesta? Cuando les dije hace un rato, les decía en un versículo ahí, que Dios sabe de qué tiene necesidad antes de que usted lo pida. ¿Y cómo así, pastor? Le voy a dar un ejemplo. El carro que tenemos, pues, lo ocupamos mucho, trabajamos bastante con el carro, visitamos, vamos a orar por diferentes personas, hermanos, iglesias también. Porque yo no solamente soy iglesia de la iglesia Kairos, yo soy de la iglesia de Dios. Amén. A mí alguien me pide una oración, yo voy. Y ese es mi trabajo. Pero el día de ayer me di cuenta que una de las llantas del carro ya estaba desgastado demasiado, ya hasta el alambre. Pero como yo por ahí vi que cuando se desgasta de un lado, pues hay que darle vuelta, ¿verdad? Para que ande en lo bueno. Pero yo le dije al Señor, necesito una llanta. Y voy a ver si la consigo la otra semana. Pero en eso llegué al pinchazo y le dije, amiga, hágame favor, buenas tardes, Dios le bendiga. Quiero que me haga favor de cambiarme, que me le dé vuelta a esta cosa. Y viene el señor ahí y saca
saca la llanta del ring para hacer el cambio y dice, mire, su llanta ya no está buena. Su llanta ya no es recomendable que la ponga. Pero ¿sabe qué? Le voy a obsequiar una llanta. ¿Y es su nombre? Le voy a obsequiar una llanta. Y quitó la llanta y la tiró y puso una llanta nueva. ¿Qué le parece? Y me dijo, usted no tiene que pagarme por esto. Esto yo lo voy a obsequiar. Ahora, ¿quién tocó el corazón de ese hombre? ¿Quién sabía de mi necesidad? Dios. Dios. Y yo estoy seguro que el Señor va a llevar recompensa a este varón. Amén. Y él va a testificar, aleluya, de la grandeza del poder de Dios al poder dar o sembrar. ¿Ah? Entonces, nos damos cuenta entonces en estos versículos. Diga conmigo, mi oración no es escuchada, no es contestada cuando yo estoy viviendo en pecado. Ajá. ¿Qué clase de pecado? Adulterio, fornicación, mentira, chisme, robo. ¿Aló? Número 3. Orar al Padre por medio de la idolatría, eso es incorrecto para un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo dije? Orar por medio de la idolatría, no voy a recibir nada. Usted tiene un cuadro ahí y usted le va a pedir ese cuadro, deje los ojos ahí, deje las uñas si quiere, pero no va a ser contestado porque eso no le va a escuchar. Amén. Cuando usted ama más su dinero, cuando usted ama más a su familia, ¿sí? Cuando usted ama más su trabajo que a Dios, su oración no es contestada. Para que una oración sea contestada, tiene que llevar los alineamientos que al principio miramos. ¿Ah? Entonces, dice Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel, porque basado en la palabra, porque no podemos sacar nuestras propias conclusiones y hablar acerca de eso, no, tenemos nosotros, dice Ezequiel capítulo 14 y su versículo 3, oiga bien esto, oiga lo que dice el versículo 14, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice: y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso, oiga bien esto, acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? No, porque pusieron primero la idolatría. ¿Ah? Pusieron lo que no es. Es que yo amo más a mi familia. No. Entonces, desde ese, ya de ahí, yo sé que Dios quiere que tú ames a tu familia, pero en primer lugar está Él. Por eso, 5 puntos importantes. Está para que tú tengas una vida bien centrada, tiene que estar en tu vida Dios, estoy yo, estás tú, digamos, Dios, así hágalo en su casa, Dios, yo, mi familia, mi casa, mi trabajo, perdón, y la iglesia la vamos a dejar de último, pero todo tiene que ir de la mano. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Porque es el Señor el que tiene que tomar en nuestro lugar, en nuestro corazón. Entonces, cuando leemos de Ezequiel, una oración idolatría no es escuchar. Poniendo el dinero y el trabajo y tu familia antes que a Dios, estás equivocado. Número 4. No orar conforme la voluntad del Señor. Dios no contesta las oraciones que no son de su agrado.
¿Cuáles oraciones no contesta el Señor? Las que no son de su agrado. Porque no todas las oraciones que las personas hacen son buenas. A veces piden cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Y para eso lo voy a confirmar en la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 5 y su versículo 14, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Aleluya. No sé si era 14:5, creo yo, pero la Biblia dice claramente que no es contestada una oración que no vaya conforme a la voluntad de nuestro Dios. Número 5, la oración con egoísmo no es escuchada ni contestada. Según Santiago, capítulo 4, versículo 2. Santiago, capítulo 4, versículo 2. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice su palabra. Dice así: bendito es el nombre de Jesús. Capítulo 4, versículo 2 dice su palabra: codiciáis y no tenéis, matáis y aleluya, sí, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, versículo 3, pedís y no recibís, porque no pedís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oiga, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, es que yo quiero una casa porque aquel tiene una casa y hay una envidia que me está quemando. Las rodillas hasta nudos se te van a hacer y no vas a dejar la garganta ahí hablando con Dios y no vas a ser contestado, porque estás pidiendo algo en base porque aquel lo tiene. No, Dios sabe de qué tiene necesidad y tenemos que esperar y buscar la forma de poder encontrarlo. Amén. Para ser bendecidos por Él. Así que también, estoy terminando. Número 6, la oración con falta de perdón en nuestros corazones no es escuchada y es un desperdicio. Es perder el tiempo. Si yo tengo rencor en mi corazón, orgullo, tengo indiferencia con los demás, por la iglesia, por todo, mi oración no va a ser escuchada. En vez de criticar la iglesia, los pastores, los líderes, bendigámoslos y por esa bendición vamos a recibir recompensa. Entonces, la conclusión que les doy yo esta mañana con este mensaje es: la oración, oiga esto, conclusión, la oración tiene objetivo y propósito. Amén. Y ese objetivo y ese propósito tiene que ir abrazado con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios tiene 3 puntos importantes. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. Así que si yo le pido a Dios: Señor, quítale el carro al hermano, quítale la casa que tiene, esa oración Dios no te la va a contestar, porque no es una oración que vaya abrazada con la voluntad de Dios. Termino y leo este versículo para confirmar esta conclusión que esta mañana les doy. Amén, que la oración tiene objetivo y propósito, y lo miramos en Primera de Pedro capítulo 5 y su versículo 7. Aleluya. Mire eso. Y dice, ese es el objetivo
Y el propósito de las oraciones que hacemos los cristianos, los que conocemos de Dios, este es el verdadero objetivo. Oiga esto, ¿cuál es el objetivo? Y el propósito es echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Así que bendecimos tu vida en esta mañana y le decimos al Señor, póngase de pie. Aleluya. Santo, santo, santo es tu nombre. Padre y buen Dios que estás en gloria. En esta mañana, Señor, te doy gracias por tu palabra, pero vengo a pedirte y a suplicarte, Señor, que tu reino sea plantado en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mis hijos,